At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. ¿Quieres viajar con Calamares a la Romana y descubrir Atenas y los grandes campos de batalla de las guerras médicas? ¿O te interesa más ir a ver la Roma secreta, la Gran Urbs, la ciudad eterna? ¿O tal vez lo que quieres es visitar Pompeya, Herculano, Paestum o el yacimiento submarino de Bayas? Sea cual sea tu deseo, Calamares a la Romana y Grupeando Tour lo hacemos realidad. Únete a esta experiencia inmersiva y viaja con nosotros a estos destinos. Descubre y vive la historia. Tan solo tienes que escribir un correo a info@grupeandotour.com y allí harás tu reserva y viajarás a todos estos escenarios épicos, cargados de historia, cargados de emoción. Y lo mejor de todo, en nuestra compañía. Así que no te lo pierdas y vente con nosotros a vivir la historia. Salve, calamares de los 7 mares. Esta frase ya sabéis que no es mía, sino que es de mi compañero Ángel, que lo tengo aquí. Ángel, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, Sergio, calamares de los 7 mares y océanos por descubrir, que los tirrenes de Roma llegarán a todos los puntos. Aquí estamos con un gran invitado y vamos a hablar de una época quizás no tan conocida de nuestra gran República Romana. Si es una época menos conocida, son los inicios de esa república, ese periodo casi de transición del paso de la monarquía a la república, un periodo poco tratado, pero para eso pues nos rodeamos de gente experta y gente que nos viene a hablar de estos detalles, ¿no? Que a nosotros pues no hemos indagado demasiado, pero sí que estamos empezando, ¿verdad, Ángel? Y nos estamos sumergiendo en las páginas de esta gran obra de Camillus, Las Memorias de Medulino, de Manuel Martínez Peinado, que tenemos ya aquí y que, sin más preámbulos, pues vamos a presentar y a ver qué tiene que explicarnos. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias por preguntar. ¿Y vosotros qué tal estáis? Pues mira, aquí, aguantando a Ángel, aguantando esta dictadura dual que al final, pues no sé cómo acabará. No, pues no va a acabar, o sea, va a acabar con todo el orbe sometido a la URBS. Yo también tengo otro libro de él, que es Furious, ¿no? De esta época de... Es un poco, a ver, Manuel, tú que has escrito sobre esto. En estos inicios de la República, cosas que explicar no hay, ¿no? Ninguna. Se entiende todo perfectamente, te refería a eso, ¿no? Sí. No hay nada que explicar. Se lee y ya está. Oye, pero es que son 2 obras, pero a mí me da la sensación, después de empezar a leerme y sabiendo que tuviste el placer y el honor de, aparte que tengo que decir, que eres un gran anfitrión por ese arrocito tan bueno que te marcaste, oye, que hay que felicitar aquí a este señor porque realmente experimentó, ¿no? También experimentó hacer un arroz para unos veganos, ¿no? Perfecto Fabri Paellero le vamos a poner. Ningún problema. Fabri Paellerum, ¿no? Es que... Perfectus Fabri Paellero, a mí me encanta. Ese es un título, Guay, un título que no había oído nunca, pero nunca ni atribuido a mí ni a nadie, pero me lo quedo. Este viene de tiempos de la monarquía, por eso, es herencia etrusca, por eso, no sé si lo sabías.
Pero bueno, dejando las coñas aparte, muy buena obra. Yo me la estoy empezando a leer, llevo ya unas cuantas páginas, estoy disfrutando muchísimo. Ángel tiene la segunda parte que nos regalaste, que esto también quiero dejarlo aquí, que conste en acta, que conste en las actas del Senado, que fue un detalle regalaros esa segunda parte. Y cuando veo que hay dos partes, algo me dice, algo me viene a la cabeza y me dice... Una inspiración de los dioses, Sergio, seguro. Correcto. Si este hombre ha escrito dos partes, ¿es porque realmente está tramando hacer una tercera? Manuel, sácanos de dudas. Sí, totalmente. Desde el principio, además, es una trilogía, nació como una trilogía y tendrá que terminar como una trilogía, claro está. Sí, ya estoy trabajando en la tercera parte y bueno, espero que en no mucho tiempo pues esté también disponible, que os gusten esas dos primeras y os apetezca leeros la tercera también, claro. Y lo que interesa aquí en este programa es que la gente que nos ve y que nos escucha, que se interese por esta obra. Realmente nuestra opinión es válida, la opinión del autor también es muy válida, pero sois vosotros los que tenéis que ir a haceros con un ejemplar de esta gran obra. Pero para que el gusanillo os diga, tengo que comprar por lo menos el primero para saber si me gusta, Manu, define el contexto, ayuda a entender al lector el contexto en el cual se mueve la obra, porque hemos hablado del paso de la monarquía a la república, pero es un periodo muy concreto, por lo menos cuando da inicio esta primera parte, ¿no? Sí. Bueno, lo que es la trilogía, os hablo un poquillo, si queréis, de cómo nace, ¿no? A mí me apetece mucho ponerme a escribirla cuando conozco la época, y la época... Hay un personaje principalmente más relevante de esta época que es Marco Furio Camilo, ¿no? Que era un personaje que, bueno, a lo mejor pues, el que ha leído sobre Roma seguramente en algún punto lo habrá oído mentar, ¿no? Seguramente por la historia esta del Vae Victis y demás, ¿no? De Breno y tal. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue precisamente eso que estás comentando también, ¿no? No solo la historia del personaje, que me parece una historia muy épica, con todos los ingredientes para estar novelada, sino además el periodo histórico que para alguien que ha leído mucha novela y luego posteriormente mucha historia de Roma, me pareció un periodo que estaba muy, muy falto de narración, ¿no? Está muy presente en los libros de historia, pero no tanto en la novela. Quizá por eso, porque es difícil, ¿no? Es un periodo antiguo, es la primera época de la República Romana, es cuando la República Romana empieza a nacer y, en fin, todos los problemas y todas las cuestiones que se van sucediendo en esa época, que a mí me resultó maravillosa, porque viene a ser, para mí realmente, el verdadero cimiento de lo que luego Roma llega a ser. La monarquía es una época que está ahí también, sin monarquía no hubiera habido luego república, lógicamente, pero donde realmente se producen los cambios y los momentos históricos que hacen que la historia vaya en una dirección y no en otra, yo creo que es ahí. A mí esa parte de la historia me fascina, me gusta mucho. Entonces, ese fue un poco el inicio de las novelas, de ponerme a escribir alrededor de ahí, porque no era algo que yo no había visto muy novelado. Siempre, la mayoría sabéis, vosotros mejor que nadie, ¿no? Se centra mucho en personajes que conocemos muy bien, ¿no? Julio César, o Mario, o Sila, o ya en la parte imperial, ¿no? Sobre todo. Pero esa primera parte de Roma, francamente, yo había leído muy poco en novela, quiero decir. Y eso fue lo que me impulsó a escribir sobre ella. Porque yo entiendo que habrás tenido un gran problema a la hora de documentarte, porque a la vez que es un periodo tan antiguo, eso dificulta muchísimo más a un autor esa faceta de investigación, ¿no? Porque realmente habrá, si no poco, poquísimo, y lo poco que haya también muy interpretable, ¿no? Imagino. En efecto, sí, totalmente. Ese quizá es uno de los hándicaps de ponerte a escribir, si quieres, lógicamente, hacer una novela en la que la historia no sea solo el telón de fondo, sino que realmente tenga una cierta vida y quieres realmente buscar una tipo de realidad, ¿no? De ir a lo que realmente pudo suceder, ¿no? Pero claro, efectivamente, como dices, muchas cosas son muy interpretables. De hecho,
sin ir más lejos, el propio personaje de Marco Furio Camilo, de su época anterior a cuando ya es tribuno consular, sabemos muy poco. Sabemos que fue censor, que fue algunas cositas, ¿no? Algunas que probablemente pues debió de ser por el nombre, ¿no? Por el cognomen Camilo, que sabéis que eran un poco los monaguillos, ¿no? de los sacerdotes romanos y tal. Pues es probable que fuera monaguillo en su infancia, pero todos es probable, probablemente sucedió así. Y claro que sí, es muy bonito de investigar, precisamente por eso que has dicho, porque hay muy poco y eso te requiere un esfuerzo que al que le gusta investigar, que en mi caso, pues siempre es de agradecer, pero también complica bastante la faena, sí. Bueno, pero tienes el doble filo, ¿no? Tienes la doble rasante, porque luego te permite, como autor de novela, crear una ficción más o menos acorde a lo que tú puedes creer o puedes haber investigado, y te permite pues cierto margen de maniobra, ¿no? Porque si buscamos el rigor a veces y queremos ser muy rigurosos a la hora de escribir una novela de ficción, intentamos seguir una línea y a lo mejor nos marca un camino demasiado recto, ¿no? Y las curvas y los obstáculos pues no los encontramos. Entonces, tú, con esta escasez de fuentes, que no quiere decir que no hayas investigado, porque yo entiendo y quiero pensar que es mucho más complejo investigar cuando hay muy pocas fuentes y tienes que ser muy selectivo, sí que te permite a la vez como autor, a la hora de hacer el relato de ficción, pues concederte, no diré licencias, porque no son licencias, ¿no? Sino que es el juego de el y si, ¿no? Y si fuera así, si hubiese sido así, ¿no? Esas ucronías, ¿no? Que a veces hablamos, ¿no? Pues te permiten pues esa maniobrabilidad dentro del hilo conductor de la propia historia, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas, ¿no? Si pones una balanza, tienes un poquito de equilibrio ahí, ¿no? Sí, totalmente. Te da cierta libertad, claro que sí. Y eso es bueno. De hecho, bueno, a ver, desde mi punto de vista, el novelista lo que tiene que hacer es, al final, crear una historia que sea atractiva, y esa historia tiene que partir del que la crea, ¿no? Pero como te decía, si esa historia que tú estás creando quieres darle un telón de fondo realista y un telón de fondo que sea lo más cercano a la realidad, pues claro, tienes que tener una serie de premisas que cuando estamos hablando de un periodo histórico tan antiguo, pues se hace más limitante, claro. A mí me ha pasado muchas veces, imagina una novela, una escena de la novela, ¿no? La que sea, y los personajes te puedo poner un caso además exacto, además, en unas termas, ¿no? Están en unos baños, están allí, y tú la imaginas la escena y ahora de repente te viene la pregunta, pero ¿había baños en esa época? Entonces, claro, es verdad que lo que has dicho es cierto, porque claro, es difícil también que aparezca alguien y te diga, pues no había, habrá uno que lo sepa, pero muy pocos, ¿no? Es cierto, pero y dices, demuéstramelo que no había. Claro. No, es indemostrable. De hecho, me costó una barbaridad encontrarlo y al final metí la escena porque sí que, si bien en Roma no estamos seguros del todo, pero sí que lo había en Siracusa y ya había mucha relación como para que no hubiera algo, hombre, todavía muy, muy arcaico, vamos a decir, pero sí que lo había ya probablemente, ¿no? Pero, o una calle, si es que al final, o un templo. Están en este templo tal y ahora de repente echas para atrás y dices, espérate, y este templo estaba. Y te pasa, ¿no? Que a veces pues descubres que no. Lo mismo ocurre a mí me gusta mucho, por ejemplo, que el lenguaje que utilizan los personajes, obviamente está en castellano el libro, pero me gusta que no usen ningún tipo de palabra que no podrían usar en la época. Entonces, esa es otra parte de la investigación, que es la etimológica, que también es bastante dura. Pero que a mí me gusta, ya es una cuestión también de gusto. A mí me gusta investigar la etimología, el origen de las palabras y aún así seguro que alguna se te va a colar, ¿no? Pero claro, tienes que tratar de que no pase, de que si se te cuela alguna, pues sea lo mínimo posible, ¿no? Y de hecho también se da el caso, hay singularidades en esto, ¿no? Y es que se da el caso opuesto, que hay palabras que no te esperarías que estuvieran en esa época y sí estaban. Hay un caso que está, de hecho, lo he usado poneros si queréis la anécdota, ¿no? En la segunda novela, que es el caso, por ejemplo, de la palabra, es un coñazo.
que uno diría, un coñazo. Y es que, claro, no hace ninguna mención, no está, la etimología de la palabra no va hacia los órganos reproductores femeninos, sino que viene de connatus, de connus, esfuerzo. Un coñazo es un esfuerzo grande. Entonces, sí podría existir una palabra, a lo mejor no lo sé, ¿eh? Todo es especulación, pero sí que tiene un origen etimológico factible. ¿Me explico? Sí, yo, lo que ha dicho antes Sergio y tú, que habéis hablado de las fuentes, ¿no? Que todas las fuentes además son muy tardías. Como mucho tenemos algo el siglo II antes de Cristo y estamos hablando de mitad del 5, cuando nace Camilo y su parte se desarrolla. Finales del V, principios del IV. Sí, cuando cuando nace, cuando él desarrolla todo esto a finales del 5, principios del 4, ¿no? Esto es cierto. También es cierto lo que has dicho, Emanuel, de que al final estamos haciendo una trama para hacer interesante el libro. Pero para ser un escritor de ficción, la tienes que ambientar en esa época, ¿no? Y si bien tú no tienes, o tú nadie, ¿no? No tenemos fuentes primarias, sí que sabemos de ese carácter romano, ¿no? Y ese carácter romano, tú eres capaz de desarrollarlo en la novela. Y además, si eres capaz en esta época, finales del siglo V, eres capaz de meter la trama que tú has pensado con lo que estaba sucediendo en esos momentos que sabemos que pasaba en la República, conflictos patricios plebeyos, guerras con los pueblos de alrededor, es que se enriquece mucho la trama y además, o sea, el libro se hace súper interesante. Sí, no, ya te digo, yo creo que al final los novelistas, y vosotros lo sois también, ¿no? Y lo sabéis, lo que tenemos que hacer es entretener con la historia, pero si además de entretener tú consigues dar algunos puntitos de cuestiones que tú has investigado, de cuestiones históricas y tal, pues yo creo que eso enriquece mucho, naturalmente. Menos yo cuando leo una novela histórica no solo quiero leer, sino no leería una novela histórica, probablemente leería otro tipo de novela, ¿no? Pero cuando leo una novela histórica también quiero enterarme un poquito de ese periodo histórico, quiero conocer cómo eran, qué diferencias había con respecto a la actualidad, qué cosas había similares a la actualidad, ¿no? Y sobre todo aprender también. Entonces, digamos que tenemos esos dos paquetes con los que tenemos que jugar para ni hacerlo demasiado ensayístico y al final terminar convirtiendo algo que debe de ser un disfrute para cualquiera, aunque no sea un experto en historia, en algo aburrido, pero tampoco hacerlo tan a la ligera que aquello carezca de sentido, ¿no? Por lo tanto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un trabajo complicado, ¿no? Porque a veces el propio lector no es capaz de discernir entre lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? Entonces, ahí entra un poquito el juego y el equilibrio que tenemos que poner nosotros como novelistas, ¿no? Pese a que sí que es verdad que todos buscamos siempre, por lo menos yo sé que Ángel también, imagino que tú también, por lo que llevo leído, soy capaz de detectar esos momentos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el lector que tiene ciertos conocimientos y cierta base, quizás es más fácil que lo detecte, pero el lector más novel que le estás introduciendo en una época tan distante y tan compleja, pues a lo mejor puede decir, ostras, ¿y si esto es fruto de la imaginación del lector, del autor, o es esa parte que hay que rellenar porque hay un vacío de fuentes, etcétera, etcétera? Yo tengo que decir que realmente el lenguaje que utilizas en la obra me parece totalmente adecuado. El tema de las explicaciones, porque imagino que podré hacer este pequeño spoiler, ¿no? Cuando hablas de los decemviros, por ejemplo, ¿no? Que explicas todo el caso, ¿no? Porque cómo se instaura este tipo de gobierno, qué es lo que ocurre con el caso específico de un decemviro que abusa o hace un abuso de poder, porque es una institución que se crea puntualmente para hacer un código legislativo, pero que luego estos aprovechan ese poder pues para hacer las suyas, ¿no? Porque realmente... ¿Qué romano es eso, Sergio? ¿Qué romano es eso? El pueblo de Roma se harta, se hastía, ¿no? Incluso llegan a ofender la virginidad de una mujer, ¿no? De una mujer que es casta y pura y que pertenece a una familia importante de Roma, ¿no? Que su padre es un personaje muy, muy relevante dentro del ejército romano. Entonces, me gusta mucho eso, porque realmente yo entiendo que pese a que existe y está documentado que eso ocurrió, se llama real o menos real, porque luego siempre sabemos que las fuentes pues tenemos que permitirnos ciertas dudas, ¿no? Sí. La manera en la que tú lo expones
me parece magistral. Por eso, para lo poco que llevo, tengo que decir que estoy disfrutando muchísimo y que creo que tú tienes la capacidad de mantener ese equilibrio y que la gente que lee este libro será capaz de detectar qué es real y qué es fruto de tu pluma, ¿no? Bueno, en realidad, que no sea capaz de detectarlo tampoco es malo. Es decir, si eres capaz, fíjate, si eres capaz de que, a ver, obviamente, alguien que conozca la historia, esa persona lo va a detectar porque conoce la historia, ¿no? Pero, como decías tú, para alguien que no conozca a lo mejor la historia, es también importante que tú seas capaz de que no chirríe nada lo suficiente como para decir, o sea, si te hago dudar de qué es o qué realidad, como has dicho, entre comillas, porque estamos hablando de que las fuentes son las fuentes clásicas, que como sabemos no eran historiadores, ¿no? Y por lo tanto mucho se basa en transmisión oral, en cosas que han leído de otros autores que a lo mejor tampoco... es decir, que es complicado, no se escribe de todo esto hasta siglos más tarde. Cuando Tito Livio escribe su Urbe Condita ya han pasado alrededor de 2-3 siglos, ¿no? Por lo tanto, que tú seas capaz, como decía, de hacer eso, yo creo que también es importante. Pero, lógicamente, para eso están también las fuentes, ¿no? Y yo me he permitido poner ahí la bibliografía, por si alguien quiere... Oye, quiero saber exactamente, que era una cosa que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando empecé a leer sobre todo novela histórica de Roma. Estoy hablando ya hace muchos años en el instituto, ¿no? Pero una cosa que siempre me gustó fue cuando leía una historia que me gustaba, quería saber cuál era la verdad de esa historia, o lo más cercano a la verdad. Y entonces ya juegas en otra liga. Has pasado de la liga de la novela a la liga ya de la historia, del ensayo, de sea, ¿no? Por lo tanto, creo que las dos cosas son importantes. Tanto ser fiel a la realidad dentro de lo factible, que es, en fin, los márgenes que estamos hablando, como por ahí he oído un perro que está de acuerdo conmigo, fíjate. Es fan tuyo, creo que este es fan tuyo. No, me está dando la razón, no sé si lo habéis entendido, pero ha dicho que te va a dejar una reseña positiva. Te va a dejar una reseña positiva. Te va a dejar una reseña positiva, sí. Así que, en fin, es cierto que es un periodo muy, muy interesante. Todo esto que si queréis podemos comentarlo, porque creo que eso te iba a preguntar, ¿quién era este tal Camilo que dijo esto de non auroset ferro liberanda es patria? Debe ser un tío muy importante, ¿no? Conocemos a Rómulo, el primer fundador de Roma, conocemos a Mario, el tercer fundador de Roma, y este es el segundo fundador de Roma. Debía ser un tipo muy, muy, muy importante. Sí que lo era, sí. De hecho, yo creo que prácticamente, que era una cosa que lo hemos comentado en conversaciones muchas veces, ¿no? Que hacían, creo que muy bien los romanos, ¿no? Que ellos siempre se enorgullecían de su historia y siempre utilizaban a personajes del pasado como ejemplo a imitar. Y en el caso de Camilo, yo creo que muchos de los generales mismos que has mencionado tú, el propio Mario y tal, probablemente se basarían muchas de sus acciones en lo que sabían de la antigüedad, ¿no? De Camilo, o de Cincinato, de gente de esta época, ¿no? Porque para ellos, además, como era una época que todavía no estaba tan reciente, igual que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Yo creo que la magnificaban también mucho, ¿no? Sí. Entonces, claro, los relatos de la época de Camilo son todos relatos épicos, son todos relatos épicos. Pero curiosamente, también cuentan, que también es interesante, también cuentan las sombras de la época. Fijaos que no solo se quedan en, sí, era todo maravilloso, ganábamos todo, tal, no, sino que te cuentan también la parte negativa, ¿no? Y los conflictos que hubo. Y todo eso es lo que a mí más me llamaba la atención, ¿no? Todos esos conflictos entre ese nuevo orden que está floreciendo en ese momento, que son los plebeyos, ¿no? Y que quieren su cuota también de poder contra los patricios, que son, pues, para ellos mismos los hijos casi de los dioses, ¿no? Y todos tienen una ascendencia... ¿Cómo que casi los hijos de los dioses? ¿No? Son los hijos de los dioses. No me hagas hablar mal, que yo siempre defiendo... Hay patricio y patricio. ¿No? También es verdad, pero yo soy de los de Catón. Y los de Catón, ya sabes que Catón lo tiene clarísimo. Los patricios vienen de su gens viene prácticamente de los dioses, ¿no? Me ha gustado mucho esto que has dicho, de que esta manera de ver el mito, ¿no? De atrás. Yo me imagino
y para que los oyentes sean un poco conscientes, que lo has dicho tú, ¿no? A Julio César, cuando le dieron la dictadura, él imaginarse que iba a ser como Camilo. Estabas hablando de esto. O sea, él dice, yo salvaré a Roma de todos estos problemas que tiene y la refundaré como hizo Camilo, y yo seré el cuarto fundador de Roma. Él pensaría eso. Probablemente, sí. Porque además es verdad, es que en el caso además de Camilo, porque quizá en el caso, por ejemplo, de fundadores, digamos, si está el fundador original, vamos a decir pseudo-histórico, aunque aquí hay dos corrientes de pensamiento. Mito. Pero está el fundador original, que sería Rómulo, pero es verdad que es que lo que hace Camilo sí que es una refundación, porque prácticamente la ciudad, bueno, no vamos a hacer spoilers ya, incluso de la tercera que no está ni escrita, pero históricamente sí podemos hablar, y lo que es cierto es que pues este señor refunda la ciudad realmente, pero a todos los niveles estructurales. Sí. O sea, la organización política también, estamos hablando. Sí, salvó estamos hablando... incluso pudiera ser que reformara hasta el ejército también. O sea, es espectacular. Como todo esto hay que cogerlo como estamos hablando, ¿no? Con cierta perspectiva de realidad, perspectiva histórica. Es verdad que muchas veces la realidad al personaje histórico se le atribuye todo, cuando a lo mejor fue entre varios, ¿no? Pero a Camilo se le atribuyen, por ejemplo, los manípulos, que tanto nos suenan. He leído incluso atribuciones del Pilum, de la propia... porque todo esto sucede después del primer encontronazo con los galos, ¿no? Hasta entonces, y es otra de las cosas que me maravillaron cuando yo siempre había tenido en la cabeza, cuando leía novelas romanas, siempre había tenido en la cabeza los manípulos romanos. Para mí los romanos eran ya pues con su loriga, como también lo escenificáis vosotros, ¿verdad? Sí. Pero nunca me había imaginado a los romanos luchando como hoplitas. Era algo que a mí yo eso no lo tenía en la cabeza. Y esa es esta época. De esta época se da el paso de ese tipo de guerrear, como lo hacían los griegos, no heredado precisamente de los griegos, sino en este caso de los etruscos, ¿no? Que eran sus vecinos más cercanos en el norte, ¿no? Oye, un momento, permíteme que haga un inciso. Ahora que hablas de etruscos, recuérdame antes, cuando acabemos el programa, que te tengo que comentar algo de los etruscos. Eso usted. Tú recuérdamelo. ¿Me lo has dicho a mí o a Ángel? No, está hablando de un guante, pero yo no digo nada. Si se me olvida. Bien. Sigue, perdón. Sigamos con el ejército falangita. No, decía eso, que es que los etruscos es otro tema interesante, ¿verdad? Y yo lo toco mucho en los libros, porque además me parecen dos sociedades que están puerta con puerta y sin embargo son muchas cosas parecidas, porque claro, los romanos son un poco los padres, ¿no? Han crecido con los etruscos, con los griegos, que también a través de los etruscos les ha llegado esa corriente, pero luego tienen cosas, diferencias que son súper palpables. Te voy a hacer una pregunta que quizás te querría hacer Sergio mucho más adelante. ¿Hay una Roma antes y después de Vélez, que era una ciudad etrusca? Mira la pregunta que te digo. Totalmente. Bueno, a ver, sí hay una Roma antes y después de Vélez, en la medida en la que ese, para mí, si yo me cojo ese siglo en el que suceden tantas cosas y que yo estoy tratando de contar en esas tres novelas, efectivamente uno de los puntos cardinales sería Vélez. Naturalmente que sí, porque de no haber vencido en esa gran guerra que tuvieron con Vélez, y que si te fijas, seguramente también tiene muchas similitudes con Troya también. Bueno. Ahí se ven lo dirás por los 10 años. Van cogiendo la guerra de los 10 años y demás, ¿no? Entonces, lógicamente es que hubiera sido una historia totalmente diferente. No sabemos qué hubiera pasado incluso con Etruria, de no haber caído esa gran ciudad que era Vélez, que era de las ciudades más importantes de la liga de las 12 ciudades, ¿no? Que eran estas ciudades-estado un poco, que nunca llegaron, como sí hizo Roma, a formar un Estado en su conjunto, pero que sí tenían, se encontraban una vez al año en el Fandom Balturnai, que era tenían sus fiestas de panetrusca y demás, ¿no? Es otro tema interesante también. Sí. Y en el libro yo lo toco mucho. Me gusta mucho contraponer personajes etruscos con los personajes romanos, ¿no? Además, el tema del lenguaje. Además, has dicho de la guerra de romanos falangitas, bueno, más o menos falange, luchando esta guerra contra Vélez. Tiene que cambiar la táctica porque vienen los galos. Lucha también contra ecuos, contra latinos, contra sabinos, contra todo el mundo. Pero además es que
en esta época, esta mondina, que tú también lo tocas, es que Roma está a punto de implosionar internamente también, ¿no? Toda esta época coincide con Camilo también. Sí. Por eso os decía que a mí me enamoró esta parte de la historia, porque es que pasan tantas cosas en un periodo tan corto de tiempo. Efectivamente, no solo están atacados por todos lados, bueno, atacados y atacando, como es lógico, ¿no? Sino que además, desde dentro, se empiezan a dar ya situaciones que casi llevan a una ruptura final, ¿no? Y una secesión de esos dos órdenes, cuando en el fondo saben, y ahí está la grandeza al final de lo que hacen, ¿no? Que saben que se necesitan para poder prosperar, y pese a todos los inconvenientes y a todos los problemas que tienen, al final consiguen unirse y consiguen que Roma sea lo que hoy día conocemos como Roma, ¿no? Así que sí, es muy interesante toda esa parte. Sí, es que los conflictos desde el principio, ya es que ya empiezas en un punto donde ya está en plena ebullición ese conflicto, esta diferencia o esa distancia, ¿no? Un distanciamiento político, social, a todos los niveles, y yo creo que lo enfocas muy bien, y incluso porque el libro no está narrado en primera persona como si fuera el propio Camilo, ¿no? Sino que utilizas a un personaje muy cercano a Camilo, de ahí el título, ¿no? De Medulino, que es uno de sus hermanos. Correcto. Uh-huh. Que realmente tiene ese enfoque, ¿no? Es el quien puede definir cómo era la personalidad, pero es que empiezas cuando son niños, ¿no? Y ya cuando son niños, el conflicto está tan enquistado que realmente, no lo sé, hago una hipótesis, pero en el futuro una persona como Camilo tendrá que enfrentarse no solo a lo que decías tú, a lo que son los enemigos externos, que son muchos, sino también a los propios enemigos internos de la propia Roma, ¿no? Porque Roma está en un periodo muy, muy complicado. Y tal como lo enfocas, tal como he leído yo las primeras páginas, hay incluso momentos en los cuales hay ciertos reproches, ¿no? Entre los propios, cuando Roma está contra las cuerdas, porque empieza en un momento crítico, ¿no? Con los pueblos ecuos y boscos a las puertas de Roma, ¿no? Y ahí uno de los nobles, de los patricios, se encara con el tribuno de la plebe, ¿no? Porque aparece aquí la figura del tribuno de la plebe ya, que si quieres podemos hablar un poquito de este contrapoder, ¿no? Porque me parece que es algo elemental, ¿no? Y entran en un juego político yo te he dicho esto en cara, pero a la vez tengo que reconocer que tú tienes parte de razón. Entonces las tramas políticas que están urdidas aquí al principio me parecen asombrosas, ¿no? Porque realmente uno se da cuenta de que hay tensión, o sea, el propio lector vive la tensión que se podía haber vivido en Roma en ese momento. ¿Cómo llegaste a meter esto? Pues porque por lo que te digo, porque me parecía sorprendente cómo de toda esa ebullición, de todo ese conflicto, al final se llega a un acuerdo, ¿no? Pero es verdad que todas las partes arriesgan muchísimo. Al límite. Roma está en el límite en incontables situaciones y está a punto de implosionar y desaparecer y de ser conquistada o de separarse y formar dos ciudades, que sabe Dios lo que hubiera pasado, ¿verdad? Y eso es lo interesante, ¿no? Y claro, este juego que se trae, ¿no? Los patricios con los plebeyos que decíamos antes con Ángel, ¿no? Es que unos son de origen divino, ¿no? Y es curioso cómo consiguen al final los plebeyos meter cabezas, ¿no? Cómo lo van haciendo. Primero consiguiendo los matrimonios mixtos, que ya el hecho de que hubiera, como sabéis, dos matrimonios diferenciados entre lo que es los patricios que se casaban con el ritual con los auspicios, la cofradía, ¿no? Y demás. Y los plebeyos que no, que tenían su propio tipo de matrimonio, pero gracias a los matrimonios mixtos, ya un plebeyo recoge los auspicios. Luego, si se le pueden hacer los auspicios, que como para que dirigiéndome un poco ya a vuestro público, y no solo vosotros que lo sabéis, ¿no? Pero claro, el problema era que los romanos de pura sangre, por así decirlo, ¿no? Los patricios, como se veían ellos, no consentían que algo que era una ceremonia que te ponía digamos, al mismo nivel o te ponía en contacto con la divinidad, la pudiera hacer alguien que no estuviera en contacto con la divinidad. Y ese era el problema, o era el escudo que utilizaban los patricios para evitar que los plebeyos llegaran al consulado. Porque, como sabéis, después de la monarquía lo que hacen es básicamente poner dos reyes. No creo que notaran mucha diferencia en el momento, ¿no? Notarían, pero quiero decir,
que son, lo que hacen es coger a dos personas nobles del ámbito de la realeza, que serían en su momento pues primos del rey, y a esos nobles los ponen de reyes durante un año y al año siguiente elegimos a otros 2 reyes, ¿no? A ver. Claro, cuando llegan... Perdona, a ver, ¿me estás diciendo que el populus eran los patricios? A ver, yo estoy escuchando esto. El populus, o sea, allí había, ahora me lo invento, 100.000 personas. Los que mandaban. Había 2.000 patricios y esto era el populus, los 2.000. Para el pueblo, yo pienso que para el pueblo de Roma, notar la diferencia entre un regente, entre la monarquía y la Primera República, yo creo que no debía ser tampoco algo tan diferente, más cuando estaban menospreciados, como bien has dicho ya, desde lo más sagrado o lo más sacro que puede ser un matrimonio, ¿no? Y que no se les permitiera acceder a esa república, bueno, seguramente también participaron del derrocamiento del último de los reyes, aunque fue algo más, Quizás a los oyentes les resulte un poco extraño, pero esto pasaba en Atenas y en todas partes. Quiero decir que no es un comportamiento propio romano. Los que son de arraigo, estos tenían la ciudadanía y los nuevos venidos en algunos sitios no tenían ni derechos. En Roma alguna cosita tenían, de poquito a poquito, pero habían hostilidades que vamos, ni te miraban a la cara. O sea, tú no te podías casar con una ateniense. Tú tienes que ser de sangre de Atenas. Digo Atenas por decir un ejemplo, ¿no? Quiero decir que era muy de esta época, ¿no? Pero aquí, como dices tú, se excusaban, a algunos se excusarían, pero yo creo que las personas que tenían creciente, ¿verdad? Lo pensarían de bien, o sea, alguna persona que dijera... No, absolutamente. Piensa que era una época muy religiosa. Claro. Piensa que hombre, yo me pongo un poco en su piel y pienso, es que encima les funcionaba. Claro. Es que encima les funcionaba. Entonces, si funciona, y además, una época, como digo, muy religiosa... Pues claro, tú le dices a alguien, oye, es que no te das cuenta de que tú no puedes ser cónsul porque para ser cónsul hay que pasar por una ceremonia que tú no puedes pasar por esa ceremonia porque no tienes sangre de los dioses. Entonces, si pasas por esa ceremonia, los dioses se van a cabrear, nos van a tirar un rayo que podía haber pasado. Júpiter nos va a dejar finos aquí. Entonces, Júpiter es muy de rayo, ya te lo digo yo. Es muy de rayo. Esto hasta que el primero lo probó, miró al cielo y dijo, pero qué rayos, si no ha caído nada aquí. Sí. No, claro, pero por esto precisamente seguir ese camino, ¿no? De al final decir, bueno, pero ¿y si yo me caso con un patricio y entonces ya recibo los oficios, ya abre una puerta, ¿no? Y consiguieron abrir una puerta ahí. Luego sabéis que para no darles todavía paso al consulado a los plebeyos, crearon un nuevo cargo, que ya no eran 2, creo que llegaron a ser hasta 6, me parece, simultáneamente, o no sé si incluso puede ser que más. Quiero recordar que 6, que eran los tribunos consulares con potestad militar, ¿no? De hecho, Camilo se significó antes como tribuno consular, ¿no? Aunque la primera significación que tiene es como censor y tal, pero ahí sí podían competir podían presentarse plebeyos y la verdad que no ganaron ninguna de las elecciones de las primeras. Bueno. Tardaron años en llegar los pobres. En esta época estaban los comicios centuriados y quizá informar a los videoyentes que 80 eran de la primera clase, todos ricos, y 18 eran de clase superior, o sea, 98, mayoría absoluta. Con lo cual los demás se podían presentar si querían. Sí, pero no nos equivoquemos. Los plebeyos de pobres tenían muy poco. No. Los que estaban allí, los que estaban los conscripti, ¿no? Los padres eran los patricios cuando se crea el Senado y los conscripti, que son los nuevos hombres, los plebeyos. Sí. Eso no vayamos a pensar que eran... Plebeyos no todos eran pobres, es cierto. No, los plebeyos no eran todos pobres, no tenían poder. No tenían poder, efectivamente, pero precisamente lo que tenían era dinero. Dinero sí tenían. De hecho, al final, ¿quiénes eran? Pues los hijos de los comerciantes, que era lo que no hacía un buen romano. Un buen romano que se preciara no se podía dedicar al comercio. Eso estaba, por supuesto, mal visto, ¿no? Entonces, la gente que vino de otras ciudades, de otras regiones, y se quedó allí a vivir porque comerciaba allí, pues tuvo hijos, y esos hijos tuvieron nietos, o sea, tuvieron nietos al final, y los nietos probablemente pues ya dijeron, oye, yo soy aquí una persona de rango económico, una persona, y quiero participar del reparto de tierras, quiero participar... Aparte de que no olvidemos que ya por esta época ya los plebeyos luchaban también en la guerra, que en las primeras épocas no. O sea, en las primeras épocas a mí me parece comprensible que si yo soy el que se bate el cobre, nunca mejor dicho, dada la cronología, oye, yo me bato el cobre, ahora mando yo. No vas a venir tú encima a decirme
cómo hacemos las En cosas. las legiones manipulares casi todos eran plebeyos, y es lo que dices tú. Ahora voy yo a luchar, pues yo también decido. Pero que no olvidemos que inicialmente los que peleaban eran los patricios, porque eran los que podían permitirse una armadura o un caballo, o un arma. Los plebeyos, los que estaban allí, eran comerciantes en los inicios. Hablo incluso en épocas ya monárquicas, ¿no? Pero claro, en la época que estamos hablando ya, ellos ya participan de la guerra también. Entonces es lógico, ¿no? Que quieran su cuota, ¿no? Por eso se crea también el cargo antes de que se produzca esa primera secesión, que no se llega a producir cuando se iban allí, creo que al Aventino, ¿no? Y se produce, no se produce porque crean, entre otras cosas, el cargo del tribuno de la plebe. Y los concilia, pero... Es una fuerza opositora. Ya lo has dicho, los equos, por ejemplo, estaban en las puertas de Roma, ¿eh? Y estos decían, nos vamos. Sí. Claro, llegan a las puertas de Roma. De hecho, hay una trama ahí en la novela referente a eso, a cómo llegan los equos y por qué, ¿no? Pero sí, yo creo que, como digo, esa es la parte más interesante de toda la historia. Luego, ya a título, ya como hablábamos antes, ya de narrativa personal, y lo has dicho tú, Sergio, no quería contar tampoco la historia de un héroe invicto, súper poderoso y magnífico. A mí me apetecía más contar la historia de ese que está detrás, de la sombra que está detrás y que es el que falla, pero también se repone, le da vuelta, ayuda, mete la pata, se equivoca, acierta. Pero en toda esa historia que él va contando, te va contando la historia, no solo la suya, que es su historia al final, son las memorias de Medulino, ¿no? Pero te cuenta la historia de Camilo, te cuenta la historia de personajes que, en teoría, si nos fijamos en la fuente de historia que tenemos, son históricos, ¿no? Casi todos los personajes que aparecen en la novela, los principales, son personajes históricos, ¿vale? Con esta salvedad que ya hemos hecho previamente, ¿no? Pero son todos personajes históricos. Aulio Cornelio Coso, de los primeros Cornelios, ¿no? O sea, un antepasado de Escipión, ¿no? De Publio Cornelio, Escipión, ¿no? Tito Quincio Capitolino, era un político de la época también muy importante. Los Claudios, que aparecen en la novela. Así que sí, la verdad que está siendo, porque todavía estoy con la tercera, ¿no? Cuando acaba esta época de Camilo, que hace todo, bueno, afianza un poquitín esta convivencia entre patricios y plebeyos y toda la estructura política, esta cambia muy poquito durante el tiempo y dura, pues desde esta época prácticamente hasta la Tardorrepública, dándole una cierta estabilidad a Roma. O sea, le da todas estas reformas que se le atribuyen a Camilo, le dan una estabilidad prácticamente hasta lo graco a Roma. Totalmente, sí. Ya, pues no sé si son casi 2 siglos, me parece, lo que dura ese periodo de, efectivamente, de estabilidad, al menos interna, política. Habría alguna cosa, pero ya no ese momento de... Se produce esta cosa romana de concordia, de intentar arreglar las cosas cuando uno aprieta pero sin romper, ¿no? No como allí que se rompía o como la Tardorrepública que se rompió, sino ellos ya sí que tenían problemas y fueron solucionando, pero de esta manera, ¿no? Aprieto un poco, pero yo sé que este es el sitio, voy apretando poquito a poquito, otro saltito, pero sin romper las estructuras, ¿no? Y todo el mundo entendía que poco a poco, dentro de esta manera conservadora de ser, poquito a poco tenían que ir cambiando las cosas para que todo el mundo tuviera su representación y su cuota de poder, ¿no? Esto fue poquito a poquito. Al final, con la Tardorrepública se rompió todo y antes lo tuvo que solucionar Camilo. Sí, correcto. Así que la verdad que yo lo he disfrutado mucho escribiéndolo y espero que vosotros, que lo estáis leyendo ahora, pues lo disfrutéis también. Bueno, ya sabéis, a todos los que todavía no lo tengáis, Camilus, las memorias de Medulino, ahora, ¿dónde lo pueden encontrar? Porque publicaste en su momento este tocho, es un tocho, pero ahora te has pasado al mundo de la autopublicación, ¿verdad? Te has seguido... Sí, he seguido tu senda. Sí. Sí, es verdad. Está en Amazon, es fácil de encontrar. Si pones memorias de Medulino o Medulino solo, es incluso más fácil porque te saldrán todos, ¿no? Sí, es fácil. Hay que seguir la senda de Sergio, porque Sergio es adorador, entre comillas, de Augusto, y Augusto es el fundador del imperio. Con lo cual, lo que él hace es que va bien. El primer fundador de la autopublicación. Luego me seguiste tú, que serías como Camilo, y luego viene Manu, que sería como Mario, ¿vale? Muy bien. Mario. Entonces, seguiríamos un poco la estela esta de la autopublicación, que quieras que no, pues ya algún día ya hablaremos también, ¿no? Porque también tienes... Sí, es un tema también interesante. Quería recordarte, Sergio, una cosa
que no te has recordado de manera, pero te lo recuerdo yo. Algo de etruscos que has dicho. Ah, sí, lo de etruscos, Sergio. Claro, por supuesto. Sí, que hemos estado hablando brevemente sobre ellos. Hemos hablado de las guerras que tenían los romanos contra los ecos, los volscos, los latinos, los sabinos, los galos. Pero a mí me parece muy interesante esa relación entre romanos y etruscos, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido firmes candidatos y defensores en alguno de los programas más antiguos en lo que hablábamos sobre dioses, héroes y reyes, hablamos sobre el origen posible de Roma, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido, Ángel y yo, que Roma no dejó de ser una ciudad sometida a la Dodecapolis etrusca, ¿vale? Seguramente de ahí copió o se sirvió para tener esas similitudes, ¿no? Aunque también habían unas diferencias. Roma no nació de un cesto donde iban dos gemelos y una loba que los dio a amamantar. Seguramente la loba se los había comido. Esto lo borro porque los dioses te van a condenar. Es igual. Vale. Me creo con la suficiente autoridad como para poder manifestar esta opinión. Sabemos todos que seamos más mortales y menos divinos. Muy bien. Y en Roma es una potencia que surgió o se deshizo de la mano que le daba de comer, en este caso de los etruscos. Los etruscos tampoco hicieron las cosas, quizá ni tomaron en serio a Roma en su momento y por eso luego acabaron pagando no les salió bien. Totalmente. Ese menosprecio, ¿no? A veces. Entonces, yo desde aquí, como ahora ya se nos echa el tiempo encima y hoy hemos hablado más del libro porque nos interesaba hacer un poquito de publicidad y de... A lo cual te agradezco mucho. Sí, claro, no pasa nada, si para eso estamos. Al contrario, gente como tú que nos hace unos arroces tan buenos, ¿cómo vamos a negarle esta opción? Sí, es verdad. Roma, es verdad. Roma viene de donde diga. ¿Quieres que le haga otro arroz de eso? Sí. Hombre, claro. El año que viene me tienes ahí ya picándote la puerta. Ya te pasaré la fecha y la disponibilidad. No hay problema. A mí me encanta cocinar. Pero hasta entonces, yo como siempre antes de acabar un programa pues me gusta retar al personal, pero de buen rollo, ya sabes, no voy a tu puerta con un Gradius porque no es no es el momento ni la situación. Te reto a que... Sí, seguramente me matarías también, pero bueno. Te reto a que... Estoy en inferioridad, supongo. Reta. Te reto a que hablemos de esa relación entre Roma y Etruria, entre Roma y Velles, entre Roma y la Confederación Etrusca, pero quizá a petición popular, porque nuestro público nos lo pide, ahora espaciamos un poco más el contenido del canal, no emitimos todas las semanas, pero sí que de vez en cuando pues estaría bien sorprender al público con un directo, ¿vale? Entonces, desde aquí, ¿qué te parece si próximamente, no pongo fecha, sorprendemos a nuestra audiencia y hacemos un pequeño directo los tres y hablamos sobre este momento, sobre etruscos, sobre romanos, sobre galos, si hace falta, si hay que meterlos, si no hay problema, si los metemos con calzador, no hay problema, si estuvieron allí también. O sea que, si aceptas el reto, pues oye, nos lo haces saber y... Claro, sin problema, cuenta conmigo. ¿Está? ¿Has visto, Ángel? Es fácil. Es que él ha entendido que no era una opción. Entonces, pues ha preferido ya decirlo. No, sí, es que estoy encantado. Sí, es un tema que me gusta mucho y me encanta hablar con vosotros de estos temas. O sea que y así nos vemos, no solo en verano, que también en verano mola, pero vernos a lo largo del año un poquito. Perfecto. Por lo cual, oye, encantado. Perfecto, pues tomamos nota, lo añadimos aquí a directos pendientes y nos pondremos de acuerdo y algún día a vosotros, calamares, pues os sorprenderemos con un directo dedicado a Etruria y a Roma. Y nada, Manuel, para nosotros es un verdadero placer. Volvemos a recomendar el libro, ya sabéis, en Amazon podéis encontrar a Camillus y luego tenéis el segundo. Y también aquí lo tengo yo a Furious también, ¿eh? Estos dos volúmenes. Y pronto saldrá el otro tocho, porque si se pueden escribir, se pueden escribir. Marcus, pues ya está, ya tenemos el título. O sea que tenéis la trilogía disponible de Manuel Martínez Peinado y nada, un placer, Manu, haberte tenido aquí y disfrutar contigo y de tu sabiduría. Gracias a vosotros, un placer. Y ya sabéis, Ángel, dilo que a mí siempre se me olvida. Ya sabes, sí, suscribiros a Sergio Alejo Gómez en YouTube, que ahora hay novedades y otras maneras de hacer, y también os suscribís a Link Nomen Roma, porque compartimos contenidos, ¿no? Y cuanto más campanitas y más suscripciones, pues más visibilidad tenemos y siempre hay que divulgar sobre Roma.
Pues nada, un saludo a todos, sed felices y sobre todo no os presentéis a tribunos consulares, que no vais a ganar. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.